En la actividad número 1 nos pide que para cada uno de los siguientes sistemas materiales presentados en el cuadro, clasificarlos teniendo en cuenta: A. Nivel de representación macroscópico, submicroscópico o simbólico. Macroscópico sería todo aquello que nosotros podemos ver a simple vista. La palabra macro nos está indicando que es algo grande, que se puede observar. Lo submicroscópico sería aquello que no podemos observar a simple vista porque es muy pequeñito. Por eso la palabra micro. Micro sería pequeño, algo que no se ve a simple vista y por lo tanto, para poder comprender nosotros, se lo dibuja mediante representaciones, por ejemplo, mediante pelotitas o palitos. Y el simbólico sería aquellas representaciones mediante símbolos, que serían letras o números. Los símbolos químicos corresponden a elementos químicos y mediante esto nos vamos a dar cuenta si están presentes un elemento o varios elementos, y los números nos indican cuántos átomos de cada elemento van a estar presentes o cuántas moléculas, entre otros. Según lo explicado, entonces vamos a clasificar cada imagen. En el primer punto tenemos un tubo de oxígeno, el cual lo podemos observar a simple vista, por lo tanto corresponde al nivel macroscópico. En el segundo sistema material podemos observar que hay varias pelotitas, por lo tanto corresponde al nivel submicroscópico. En el punto 3 y 4 podemos observar las diferentes sustancias que componen al sistema material. A simple vista podemos dar cuenta que una es agua y aceite y en el otro es agua con hielo, por lo tanto corresponden ambas a nivel macroscópico. En el punto 5 y 6, las dos están formadas por pelotitas, lo cual corresponden al nivel submicroscópico. En el caso del diamante, lo podemos observar a simple vista, es el nivel macroscópico. En el punto 8 y 9 están representados mediante modelos moleculares, que serían las pelotitas, representando al nivel submicroscópico. En el punto número 10 tenemos el mercurio, que es un metal líquido, y nos muestra una imagen del mercurio, el cual podemos notar a simple vista, entonces a un nivel macroscópico. Del punto 11 al 15 podemos identificar varias letras y números, y dijimos que los símbolos y los números son el nivel simbólico. En el punto B de esta actividad nos pide clasificar además en sustancias puras o mezclas. Sustancias puras van a ser todas aquellas que sean solamente elementos o compuestos químicos. Y mezclas serían aquellas que están formadas por dos compuestos químicos o dos sustancias, ¿sí?, diferentes. En la imagen 1 tenemos un tubo de oxígeno que contiene justamente el elemento químico oxígeno. Como se trata de un elemento, es una sustancia pura. En el punto número 2 tenemos una representación submicroscópica de varias pelotitas, en el cual podemos observar varias que están compuestas por 3 átomos, ¿sí?, en el cual uno es de color naranja y 2 son de color blanco. Ese sería un tipo de compuesto, pero en la parte de abajo observamos que hay otro tipo de pelotitas que están todas juntitas, por lo tanto nos está diciendo que es otro compuesto. Al tener dos compuestos diferentes, es una mezcla. En el punto número 3 tenemos agua y aceite, que son dos sustancias diferentes, así que corresponde a una mezcla. En el punto 4 tenemos agua con hielo, el cual el hielo sabemos que es agua congelada, corresponde a una sustancia pura. Punto número 5 tenemos varias pelotitas y podemos observar que hay dos tipos. Las amarillas, que son dos átomos unidos en cada molécula, y las azules, que son dos átomos unidos en cada molécula también. Por lo tanto, como son dos cosas diferentes, es una mezcla. En el punto número 6 tenemos también pelotitas, pero la unión de esas pelotitas son
todas idénticas. Nos quiere decir que es una sustancia pura. En el punto número 7 tenemos al diamante, que es una forma alotrópica del elemento carbono. Por lo tanto, es una sustancia pura. En el punto número 8 tenemos uniones de pelotitas diferentes. Nos está queriendo decir que es una mezcla. En el punto número 9 tenemos la unión de varias pelotitas iguales. Por lo tanto, nos dice que es una sustancia pura. En el punto número 10 tenemos al mercurio. Como se trata de un elemento, es una sustancia pura. En el punto número 11 tenemos a NH3, que corresponde a la molécula de amoníaco, es una sustancia pura. En el punto número 12 tenemos agua más cloruro de sodio, son dos sustancias diferentes, es una mezcla. En el punto número 13 tenemos Fe, que corresponde al elemento químico hierro, nos quiere decir que es una sustancia pura. La próxima es la molécula de glucosa, es una sustancia pura. Y el último tenemos al oxígeno molecular, es una sustancia pura también. En el punto C nos pide que además clasifiquemos si son sustancias puras simples, es decir, elementos, o sustancias puras compuestas, es decir, la unión de dos o más elementos químicos. Y en el caso de las mezclas, clasificar cada componente, ¿sí? En el caso de si es un elemento o un compuesto. El oxígeno, entonces, dijimos que era una sustancia pura y es un solo elemento químico, por lo tanto es un elemento. En el punto número 2 tenemos dos tipos de uniones, dijimos, por lo tanto son dos compuestos químicos, ya que están formados por átomos diferentes. En el punto número 3 también tenemos agua y aceite, dos compuestos distintos. En el punto número 4 tenemos agua con hielo, es una sustancia pura. Y sabemos que la molécula de agua es H2O, es la unión de dos elementos diferentes, una sustancia pura compuesta. En el punto número 5 tenemos una mezcla de dos tipos de moléculas, pero las dos moléculas son del mismo elemento. Por lo tanto, es un elemento que está mezclado con otro elemento. En el punto número 6 tenemos una sustancia pura, es decir, varias moléculas que están formadas por átomos distintos, por eso es una sustancia pura compuesta. El diamante dijimos que es una forma alotrópica del elemento químico del carbono, por lo tanto es una sustancia pura elemental. En el punto número 8 tenemos una mezcla formada por un compuesto y un elemento. Compuesto porque hay moléculas que están formadas por dos elementos químicos y elementos porque hay moléculas que están formadas por un solo elemento químico. En el punto número 9 tenemos tres moléculas de los mismos átomos, por lo tanto es una sustancia pura elemental. En el punto número 10 tenemos al mercurio, que dijimos que es un elemento químico. En el punto número 11 tenemos el amoníaco, que está formado por nitrógeno e hidrógeno, por lo tanto es una sustancia pura compuesta. En el punto número 12 tenemos agua y cloruro de sodio, son dos sustancias compuestas. En el punto número 13 tenemos al hierro solito, es una sustancia pura elemental. En el punto número 14 tenemos a la molécula de glucosa, que es una sustancia pura compuesta porque está formado por tres elementos químicos diferentes. Y en el punto número 15 tenemos al oxígeno molecular, que es un solo elemento químico, por eso es una sustancia pura elemental. En la actividad número 2 nos dice: la materia se presenta en tres estados de agregación y cada sustancia puede pasar de un estado a otro si se modifica la presión y la temperatura. Cada pasaje de estado recibe un nombre característico. Punto A. Completar el siguiente cuadro indicando las características y diferencias principales entre cada uno de los tres estados de la materia. Tenemos los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y la primera pregunta del cuadro nos pide si tiene forma propia.
En el caso del sólido tiene forma propia porque, por ejemplo, si nombramos una mesa, una silla o una piedra, nosotros nos damos cuenta la forma que tiene una mesa, la forma que tiene una silla y la forma que tiene una piedra. Por lo tanto, sí tiene forma propia. En el caso del líquido, el agua no tiene forma propia porque se va a adaptar a la del recipiente que lo contiene. Si la servimos en un vaso, se adapta a la forma del vaso. Si a ese vaso lo volcamos en el piso, se va a desparramar por todo el piso. O si lo volcamos en una olla, por ejemplo, va a adaptar la forma de la olla. Por lo tanto, no tiene forma propia. En el estado gaseoso lo mismo, los gases no tienen forma propia. Si lo comprimimos dentro de un recipiente, van a estar juntos sus moléculas dentro de ese recipiente, así que no tiene forma. Se adapta a la del recipiente que lo pongamos. Volumen propio. En el caso del sólido sí tiene volumen propio, es decir, sí ocupa un espacio específico definido. En el caso del líquido también decimos que tenemos medio vaso de agua o 1 litro de agua en una botella y si la volcamos en el piso va a seguir teniendo 1 litro de agua o si la ponemos en una olla o en un balde va a seguir teniendo 1 litro de agua. Por más que no tenga forma propia, sí tiene volumen definido, sí va a seguir teniendo la misma cantidad de espacio ocupado que sería el volumen, ¿sí? En el caso del gas, no tiene volumen definido porque va a ocupar todo el volumen que tenga disponible para ocupar. Si lo encerramos al gas dentro de un recipiente que contiene 1 litro, va a disponer de todo ese volumen para poder moverse. Si lo encerramos dentro de un recipiente que tenga 5 litros, va a tener todo ese espacio, todo ese volumen para poder moverse, así que no tiene volumen propio. La próxima dice si predominan las fuerzas de atracción o las fuerzas de repulsión. Si vemos en el estado sólido, sus partículas están muy juntitas una al lado de la otra, tan juntitas que van a predominar las fuerzas de atracción o de cohesión también llamadas sobre las de repulsión. En el caso de los líquidos, tanto las fuerzas de atracción como las de repulsión son iguales, porque si observamos sus partículas, no están ni tan juntas como en el sólido, pero tampoco del todo separadas. Es decir, que existe cierta atracción, pero no tan fuertes como en el sólido. Por lo tanto, las fuerzas son iguales, intermedias. En el caso del gaseoso, predominan las fuerzas de repulsión porque sus partículas intentan alejar lo más que pueden unas de otras. La próxima pregunta nos dice si son miscibles, es decir, si tienen la propiedad de la materia de poder mezclarse entre sí. En los sólidos se pueden mezclar pero de manera muy lenta. En los líquidos un poco más rápido que en los sólidos y en los gases muy rápidamente. Nos pregunta también si son compresibles, es decir, si se pueden comprimir, juntar más sus partículas. En los sólidos dijimos que sus partículas están muy pegaditas una al lado de la otra, por lo tanto son incomprensibles. En los líquidos, como no están ni tan juntitas del todo ni tan separadas, tienen cierto espacio vacío entre ellas, por lo tanto se pueden comprimir solamente un poquito. Y los gaseosos tienen una alta comprensibilidad. En el punto número B nos pide completar el siguiente esquema indicando el nombre de cada cambio de estado. Para la flecha que va de algo que está sólido a pasarse o a cambiarse al estado líquido, este cambio se denomina fusión, porque es, por ejemplo, cuando un hielo se derrite y se convierte en agua líquida. Para la flechita que va del estado líquido se cambia al estado gaseoso, se denomina vaporización, que es, por ejemplo, cuando hervimos agua y vemos que a determinada temperatura esa agua que está en estado líquido
comienza a convertirse en vapor de agua, es decir, se pasa al estado gaseoso. Por lo tanto, se vaporiza. En la flechita que va del estado gaseoso al líquido se denomina condensación y ocurre cuando algo que está en estado gaseoso, algo que está en forma de gas, se condensa a líquido. Por ejemplo, el vapor de agua que está en el ambiente durante la noche, cuando la temperatura baja, ese gas choca las superficies que están frías, por ejemplo, un vidrio, un auto, el pasto, y precipita en forma de rocío, es decir, pasa de vapor a rocío, que es pequeñas gotitas de agua. El estado que cambia de líquido a sólido se denomina solidificación y podemos volver a mencionar del agua que ponemos en una cubetera, la ponemos en el congelador y se solidifica en forma de hielo. Por último tenemos el estado sólido, pasa al estado gaseoso sin pasar primero por el líquido, es decir, directamente de sólido a gas, y se llama sublimación. Por ejemplo, cuando tenemos pelotitas de naftalina que la ponemos en la ropa y cuando vamos después de un tiempo a buscar esa ropa, esas pelotitas desaparecen. No es que desaparecen, sino que pasaron del estado sólido a gas. Y por último, tenemos del gaseoso al sólido sin pasar nuevamente por el líquido y se llama sublimación inversa. Y ocurre cuando el vapor de agua de las nubes precipita en forma de granizo o de nieve. En la siguiente actividad nos pide que a partir de la información que se presenta en la siguiente tabla, completar el estado de agregación en el que se encontrará cada una de las sustancias mencionadas a la temperatura indicada. Tenemos en el cuadro varias sustancias en el cual nos pone su temperatura de fusión, es decir, en la cual se derriten, digamos, pasan del estado sólido al líquido, y la temperatura de ebullición, que es la temperatura en la cual pasan del estado líquido al gaseoso. Esas serían las temperaturas de cada sustancia. Y después nos da la temperatura que tenemos en esas sustancias nosotros. Y al lado tenemos que poner, mirando esas dos temperaturas de fusión y de ebullición normales, en qué estado estaría si tenemos la temperatura que nos da el ejercicio. Por ejemplo, el agua sabemos que se fusiona a 0 grados Celsius y la temperatura de ebullición es de 100 grados Celsius. Y nosotros tenemos un recipiente con agua que está a menos 4 grados Celsius. Es decir, es una temperatura menor que el punto de fusión del agua. Por lo tanto, está en estado sólido. Después tenemos el dióxido de carbono, que su temperatura de fusión es de menos 78 y la de ebullición menos 57. Y tenemos un recipiente con dióxido de carbono que está en menos 65 grados Celsius. El menos 65 va a estar entre medio del 78 y del menos 57, es decir, en la mitad de esas dos temperaturas. Por lo tanto, se va a encontrar en estado líquido, ¿sí? Porque para que sea sólido tiene que ser menos 79, menos 80, menos 81, ¿sí? Para que sea líquido tiene que estar en menos 78, menos 77, entre otros, y para que esté en estado vapor tiene que estar en menos 56, etc. Como nosotros tenemos menos 65, es decir, está a la mitad de una y la otra temperatura, el dióxido está en estado líquido. El hierro nos dice que está a 6000 grados Celsius. Si vemos las temperaturas, es mucho mayor a la temperatura de ebullición. Por lo tanto, el hierro está en estado gaseoso. El etanol lo tenemos a 0 grados Celsius, que es una temperatura que está en el medio de las dos que nos da.
por lo tanto está en estado líquido, y el hidrógeno está a una temperatura ambiente entre 20 y 25 grados Celsius, que es mucho mayor que la temperatura de ebullición, por lo tanto también está en el estado gaseoso. La siguiente actividad nos dice que las sustancias en estado gaseoso presentan diferentes comportamientos según cuál sea su estado a temperatura ambiente y presión atmosférica. Para las sustancias que en la tabla 2.2 se encuentren en estado gaseoso, indicar si se encontrarán como gas o como vapor. Los que están en estado gaseoso son el hierro y el hidrógeno. El gas va a ser el hidrógeno porque es la sustancia que, según su temperatura ambiente, es un gas. Y el hierro es un metal. A temperatura ambiente, el hierro está en estado sólido. Pero como nosotros en esta tabla lo tenemos en estado gaseoso, lo vamos a clasificar como vapor de hierro. Después nos piden explicar la diferencia entre evaporación y ebullición. Las dos corresponden al cambio de estado llamado vaporización. Pero la diferencia es que la evaporación solamente ocurre en la superficie de la sustancia que va a cambiar del estado líquido al gas. Por ejemplo, cuando se evapora un lago, cuando se evapora la ropa mojada, el agua que está en la ropa, ¿sí? Y ebullición es cuando toda la masa de la sustancia líquida va a comenzar a pasar al estado gaseoso, como cuando hervimos algo. En simples palabras sería eso.